Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el nombre del Señor. Bueno, les cuento que a mí me toca darles la reflexión de hoy día miércoles y quería primero orar para darle las gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra. Padre amado que estás en el cielo, Señor, en esta hora me dirijo ante tu presencia, primero para darte gracias por la bendición, Señor, de ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres fiel. Tus misericordias son nuevas cada día, Señor, y se reflejan, Señor, en nuestras vidas. Las vemos cada mañana al despertar, Señor, y te damos gracias, Señor, por eso. Te damos la gloria y la honra, Padre, que solo tú te mereces, Señor, y en esta hora, Señor, ya que me has encomendado, Padre, dar esta reflexión para mis hermanos, Padre, yo te pido que tú puedas, Señor, que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, Señor, que no sean ideas mías, Padre, que tú seas, Señor, el que quiera reflejarle a los hermanos, Señor, esta palabra, Señor, esta reflexión. Gracias, Señor, te glorifico, Padre, y te doy la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, el pastor el domingo me encomendó poder compartir con ustedes la reflexión de hoy día. Con harto temor, la primera reacción fue decir no, pero le dije que sí. Después de que corté dije, qué difícil, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy yo para poder dar una reflexión a ustedes? Que muchas veces tengo hermanos que son mayores, que saben más que yo, pero dije, bueno, tu palabra dice que hay que ser valiente, ¿cierto? Entonces busqué una palabra, no la encontré. Cuando el pastor me llama, el lunes me dice, ¿cómo va la palabra? Y yo le digo, bien, en eso estoy. Pero mi cuaderno estaba en blanco, como un pintor cuando dice tengo el lienzo en blanco, no se me ocurre nada. Pero la idea era que no saliera de mí. La idea es que la palabra viniera del Señor. Como las cosas se estaban poniendo un poco difíciles, mi hijo corriendo, saltando, estaba como complicada, me entregué al Señor y le dije, tú sabes, tú me encomendaste esta tarea, para mí es muy difícil, es una tremenda responsabilidad, entonces no quisiera que fuera mi palabra, mi consejo, no. Esto tiene que venir de ti. Tú me pusiste en esto, tú me das la palabra. Así que me tomé un tiempo, me calmé, le oré, le gemí y me llevó a leer la vida de Timoteo. La verdad es que nunca la había leído con tanta calma, con tanta búsqueda. Y se me fueron revelando varias cosas que a lo mejor no las voy a poder comentar todas aquí, pero la idea principal las vamos a desarrollar de manera lo más precisa posible. Así que les comparto la palabra en el nombre de Jesús, que esta se encuentra en Primera de Timoteo 4. Vamos a leer el versículo del 12 al 14. Entonces el 12 dice, ninguno tenga en poco su juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. El 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, aquí claramente a Timoteo en algún momento se le profetizó cuál iba a ser su tarea, su mandato, lo que en el Señor lo iba a hacer trabajar en su reino. Pero a través del primer versículo el Señor me habló, me dijo que no podía ver en menos, que a lo mejor yo era más joven, que a lo mejor era
era menos, que sabía menos cosas que el resto, pero a través de su palabra, yo sí, estudiándola, preparándome, podría poder exhortárselas. Así que, como decía Pablo acá, dice que Pablo en esta cita se refiere a que Timoteo era, a pesar de que era relativamente joven. ¿Por qué digo relativamente joven? Porque podrían ustedes imaginar que era un lolito, un menor de 25, 20 años, pero escudriñando y viendo la palabra, buscando por aquí, por allá, descubrí que Timoteo no era menor de 35 años, estaba entre los 35 y los 40. Entonces, a pesar de eso, que en ese tiempo el común denominador de los que predicaban o los que se encargaban, los pastores que se encargaban de ministrar la palabra, de pastorear congregaciones, eran ancianos o eran mayores aún. Entonces, Pablo le decía que él estaba bien preparado y era capaz de dirigir una congregación, de exhortar y de enseñar la palabra. Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos mucho a la situación en la que vivimos, que podemos ser jóvenes, que podemos a lo mejor tener una enfermedad, quizá nuestro entorno, nuestra situación familiar a lo mejor no es la que lo ideal que sería un grupo familiar. Pensamos que que todas esas cosas podían impedirnos a ser partícipes de trabajar en el reino, en la obra. Que a lo mejor, ¿cómo voy a ser yo capaz de enseñar o exhortar una palabra? Pero aquí el Señor me revelaba que a través de la vida de Pablo, a través de esta palabra, me enseñaba que no era así, que el Señor usa a cualquier persona, que mientras uno se prepare y tenga un corazón dispuesto, el Señor te utiliza y eres un buen instrumento para eso. Entonces dice aquí que ¿por qué a través de la vida de Timoteo? Porque Timoteo vivía en varias circunstancias en las que podía haber sido tropiezo o podía haber sido motivo para desertar en el camino del Señor, a cumplir su propósito. ¿Por qué? Primero, como les comentaba al principio, Timoteo era muy joven. Todo el mundo lo veía, pero ¿cómo este jovencito? No, gente mayor. Muchas veces cuando en la Biblia se habla mucho de que había grupos de ancianos que aceptaban las cosas, mujeres ancianas, hombres ancianos. Timoteo era joven para eso, ellos le doblaban prácticamente la edad, quizás más. Entonces eso hacía que fuera como, ¡uy, qué susto! No sé si voy a poder. Podía haber sido un motivo para desertar en cumplir su propósito. En Timoteo 2, o sea, en 2 de Timoteo 1:5, dice que él fue criado en la palabra, a aprender el evangelio, el cristianismo, por su madre y por su abuela. No aparece una imagen paterna, a pesar de que en los hechos dice que su madre era judía y su padre era griego. No habla más de él. En ningún momento dice no, sus padres, no. O sea, eso se tiende a pensar de que fue un padre ausente. Fue un padre ausente, a lo mejor fueron padres separados, no sabemos, pero en su vida espiritual tuvo un padre ausente. Puede haber sido a lo mejor un papá que no iba a la iglesia, traducido en este tiempo, no, mi papá no quiere nada, solo mi mamá, mi abuela, ellas me enseñaron, y mi papá no, nada. Entonces ya había como una familia media disfuncional en ese aspecto. Otra característica que pudo haber sido un motivo para desertar
en el propósito de Timoteo fue que él era enfermizo. En 1 Timoteo 5:23 dice que él recurrentemente tenía dolores de estómago. Entonces, ¿a qué grado? Quizás no lo sabemos, no. A lo mejor se traduce a una gastroenteritis hoy día, o a lo mejor algo al colon. No sabemos la gravedad, pero él lo minimizó. No lo tomó en cuenta así como, no puedo, estoy enfermo. No, hoy que no puedo ir porque me duele la guatita. No, en ningún momento lo utilizó quizás como una excusa. Entonces ¿qué nos dice a nosotros el Señor a través de estas cosas? Primero, su cuadro familiar no tuvo una limitación para ser un instrumento. No fue una limitación para ser un instrumento del Señor, y aún más con carácter, porque era un hombre que tenía el carácter para dirigir, para ser líder de una iglesia. Segundo, su edad tampoco fue una justificación para no ser comprometido. Muchas veces hoy día decimos, ay, que los jóvenes no se comprometen, pero pueden hacerlo, es una cuestión de voluntad. Para él no fue una justificación para comprometerse con el Señor. Tercero, el ser enfermizo no fue un impedimento o una excusa para cumplir con su propósito, porque en algún momento nos ha pasado, a lo mejor a mí me pasó, no me siento mal, no puedo ir, no puedo participar, pero para él no fue un impedimento, porque de hecho en la palabra dice, en 2 de Timoteo, cuando habla en 1 Timoteo, cuando habla de que pasa mucho con dolores de guata, de estómago, perdón, no lo hizo él el comentario, fue un comentario que hizo Pablo. Entonces ni siquiera salió de su boca, no, estoy enfermo, no, nada. Entonces no fue una excusa ni un impedimento para servir. Entonces, ¿qué pasa? Las circunstancias en contra que tuvo él para servir, no lo detuvieron a servir, perdón. Las circunstancias en contra no lo detuvieron para seguir sirviendo y para desarrollar a través de la búsqueda del Señor las cualidades que debemos imitar. ¿Cómo se preparó? Porque claramente aquí cuando Pablo le dice en el 13, entre tanto que voy, ocúpate de leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti. Entonces, como el don el llamado era ser líder, a ser pastor, él tenía que prepararse. ¿Cómo se preparaba? Con la palabra. Tenía que leer. Él tenía que leer, buscar. Siempre haber una búsqueda a través de la palabra, a través de la oración. La pastora el otro día decía que nosotros no nos podemos atribuir sacrificio, porque el único que se sacrificó fue el Señor. Cuando pasa algo bueno, nosotros decimos, gloria a Dios, fue Él, no fuimos nosotros. No fue, es que mi jefe me aumentó el sueldo, me dio un bono, no, fue el Señor. El Señor es el que hace esas cosas. El Señor es el que se lleva la gloria. El Señor se le atribuye. Y que nosotros hoy día seamos salvos, seamos sanos, es porque el Señor se le atribuye que el sacrificio que hizo en la cruz, gracias a ese sacrificio, nosotros estamos en esa condición, que fuimos sacados de tinieblas y estamos en la luz admirable. Entonces, nosotros a lo mejor podemos sacrificar la carne, como decía ella. ¿Y qué? ¿Y a través de qué? A través de que tenemos que hacer búsqueda, dejar de lado las cosas que a lo mejor nos gustan hacer como hobby quizás, y buscar al Señor, buscar la palabra, tomarle ese gusto,
no sé, esos días que nos tocaba levantarnos temprano, a orar, la primera impresión que uno dice, uy, oración de 7 a 8, oh, pero como que uno se va mentalizando, pucha, ¿cómo me voy a levantar temprano? No, mejor no, que no sé qué, pero resulta que uno tiene que decir al tiro, sí, ya, sí, ok, márqueme tal día, yo me levanto a la hora y te va a durar un par de minutos, solo un par de minutos. Ay, qué flojera, cuando suena el reloj, ay, qué flojera, no, no, pero para, esos son 2 minutos, te levantás y ay, qué rico, voy a orar. Y cada vez va a ser más intensa tu búsqueda, va a ser una necesidad en tu vida y va a dejar de ser un sacrificio. Eso es lo mejor de todo. Entonces tenemos que prepararnos de esa forma. Timoteo se preparó mucho a través de la palabra, la búsqueda de la palabra. ¿Para qué se preparó? Para poder desarrollar cualidades de una persona que quiere trabajar y que quiere cumplir su propósito. ¿Cuáles son? La fe auténtica. Timoteo tenía estas características: fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina, convicción valiente. Fue una persona con mucha convicción, con mucha fe. No he llegado todavía al final de los Timoteos, pero me apasiona saber qué es lo que va a pasar. ¿Hasta dónde llega esa convicción? Porque por lo que he escuchado en algunas predicaciones, fue tal el servicio que de tal manera que Timoteo entregó su vida al Señor que partió de joven y murió por esa obra. Así que yo voy a seguir en esto. El Señor me está mostrando muchas cosas a través de la vida de él, así que vamos a seguir estudiándola. Por ahora es importante que ustedes sepan que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlos partícipes de su reino y de la extensión de este. Si ustedes, si yo, si nosotros estamos listos para obedecerle, también podemos ser usados. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo y la salvación de los perdidos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, nuestro propósito. Cuando nosotros le deseamos a alguien bendiciones, que el Señor cumpla su propósito en tu vida, es para eso, para cumplir este propósito, para la edificación del pueblo y la salvación de los perdidos, para nuestro crecimiento, para que no sigamos siendo bebés o niños espirituales, sino que crezcamos en sabiduría, en conocimiento y sabiduría, que es saber cómo usarlo. Así que yo les insto, hermanos, a seguir con la búsqueda, a no tener como impedimento de repente las cosas que nos pasan, lo mismo que estamos viviendo hoy día, que no sea un impedimento. Tenemos una congregación activa y yo le doy gracias a Dios por eso, porque los altares familiares han sido de bendición y a través de esas cosas es la que el Señor nos está haciendo crecer, siendo más preparados, teniendo más palabra y poder cumplir con eso que nos envió a ser sal y luz. Y muchas veces nos vemos como en nuestros barrios, cuando no tenemos vecinos con los que sabemos que saben de la palabra. Me veo como que estuviéramos en un lugar oscuro y que solamente brillamos nosotros. Entonces es importante ampliar esa luz, llegar a los demás, pero ¿cómo? A través de la preparación, de la búsqueda. Así que yo les doy, los insto, los motivo a que puedan leer esta palabra, que la puedan seguir. La vida de Timoteo es muy especial y les bendigo. Les doy gracias a Dios por esta oportunidad y nos vemos. Muchas gracias